A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Esta es una de las expresiones que encontramos en la palabra de nuestro Dios, en la cual nos provoca a pensar más de 2 veces o 3. ¿Por qué es que el Señor hizo esta pregunta? ¿Por qué preguntó esto el Señor? Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Creo que es una de las expresiones en las cuales es importante que cada uno de nosotros la consideremos más a fondo, la consideremos con más detenimiento, por la razón de que la pregunta vino del Maestro, la pregunta vino de nuestro Dios. En diferentes ocasiones el mismo Señor, refiriéndose a los discípulos, también los acusa de ser hombres de poca fe, y también les aconseja diciéndoles: si tuvieses fe como un granito de mostaza. Entonces habla de los que tienen poca fe y habla de los que aún si tuviesen fe como un grano de mostaza. Pero aquí la pregunta que nosotros nos preguntamos es esta: ¿por qué preguntó el Señor esta expresión? Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? De principios de cuenta, es importante que nosotros nos fijemos más a raíz de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es fe? ¿En qué consiste la fe? El pensamiento popular es que la fe es creer en que Dios te va a dar todo, creer en que Dios está sujeto a que conteste todas tus peticiones, el creer que vas a recibir todas las bendiciones que tú le pidas a nuestro Dios. Y cuando aquel individuo que pide y no recibe, entonces a ese es al que se le considera como un hombre de poca fe. El que está enfermo y ora y no sana, se le acusa de tener poca fe. Pero no es esa la fe a la cual el Señor se refiere. Claro que las peticiones y todo lo que nosotros pedimos a nuestro Dios, somos impulsados por la fe, porque creemos que nuestro Dios es poderoso y es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Pero la fe genuina, la fe verdadera, no consiste solamente en pedir y recibir, ni tampoco la fe genuina, la verdadera, consiste solamente en adquirir todos los beneficios que humanamente aquí pudiésemos alcanzar, ni tampoco la fe verdadera es para que estemos todo el tiempo sanos y que Dios nos libere de peligros o de enfermedades, porque esa fe no es la fe verdadera, no es la fe por lo cual el apóstol Santiago aconseja a la iglesia de que debemos nosotros de pelear, contender eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos nos da una descripción de los hombres de fe, que podemos llamarlos así, héroes de la fe, hombres y mujeres en los cuales guardaron su fidelidad a nuestro Dios en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad y aún en medio del martirio, en medio de la muerte. Pudieron guardar su confianza, su esperanza, su gozo en Dios, aún sin adquirir las cosas que humanamente podríamos decir nosotros aquí que son necesarias para subsistir o para estar bien. La misma palabra de Dios nos habla de Pablo, que ciertamente todos podemos decir de una manera innegable de que Pablo era un hombre de fe. Aún Pablo es uno de los hombres que Dios usó, nuestro Dios, para hablar de la fe, porque es el mismo que escribe a los Hebreos en el capítulo 11, hablando de los héroes de la fe y diciéndonos que es pues la fe la sustancia de las obras de las cosas que se esperan y la manifestación de las cosas que no se ven. También Pablo fue el que escribió diciéndonos que empero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es menester que al que a Dios se llega, crea que le hay. Y también la fe, nos dice el apóstol Pablo, que la fe no viene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Entonces nadie puede dudar y decir algo contrario tocante al apóstol Pablo concerniente a la fe. Pero sin embargo, Pablo, con toda la fe que tenía, no pudo, o no es porque Dios no lo haya oído, pero voy a decir así, no pudo adquirir la sanidad física de Timoteo, sino que le aconseja diciendo: de hoy en adelante ya no tomas más agua, sino un poco de vino por tus continuas enfermedades. Que no era más lógico que Pablo pusiese las manos sobre Timoteo y sanase. Pero no fue así. Dios no quiso que Timoteo sanase, así como Dios no quiso que Pablo fuese liberado del aguijón que había adquirido en su cuerpo, en lo cual Pablo, el hombre que escribe un sinnúmero de veces sobre la fe, no adquirió tampoco la liberación de parte de nuestro Dios del aguijón que sentía en su carne. Porque Pablo, el mismo escribiendo, diciéndonos a sí mismo que se le había dado un aguijón de Satanás que lo abofeteara, en el cual no una ni dos, sino que 3 veces ya había orado, había rogado a nuestro Dios que se le quitase. Pero sin embargo no se le quitó. Y no se le quitó el aguijón, no es porque no tenía fe, sino que la fe verdadera consiste en guardar su integridad, su fidelidad a nuestro Dios en medio de la abundancia y en medio de la miseria, en medio del dolor y en medio de la felicidad, en medio de la abundancia o en medio de la escasez. Guardar nuestra fidelidad y nuestra integridad delante de nuestro Dios. Pero el Señor se pregunta esto, ¿por qué? Porque en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la era cristiana, el tiempo ha pasado y ciertamente podemos encontrarnos a través de la historia un gran segmento de hombres y mujeres en los cuales quedaron como testigos de una fe inquebrantable. Aquellos que estuvieron dispuestos a ir a las hogueras, aquellos que estuvieron dispuestos a ser espectáculo de los circos romanos. Y así aún la historia nos habla del tiempo de los reformistas, de los miles que fueron llevados al martirio, a la tortura, pero aún en medio de ello pudieron guardar su fidelidad a nuestro Dios, cumpliéndose en ellos exactamente lo mismo de los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Aquellas mujeres que no aceptaron el rescate, hombres que no aceptaron el rescate para tener mejor bendición, que es esperar esa esperanza maravillosa que nos ha guardado el Señor para todos aquellos en los cuales guardamos nuestro amor en Él, en medio de la abundancia o en medio de la escasez. Por principios de cuentas, los que conocemos la palabra de nuestro Dios, entendemos que entre más se acerca el día de la venida de nuestro Señor Jesús, mayor y más pesada es la operación negativa de las malicias espirituales en los aires. De ello estamos bien conscientes, por cuanto el Espíritu Santo nos lo advierte diciéndonos: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Entre las armas satánicas más poderosas usadas siempre por nuestro enemigo para tratar de destruir la verdadera fe entre el integrante pueblo de Dios, pueblo de los santos, entre ellas está el factor del egoísmo. Pues este sentir, o sea, el sentir del egoísmo, que es uno de los muchos impulsos negativos propios de la condición humana, es parte y opera inevitablemente también en la carne de los hijos de Dios.
más podremos decirlo en estos últimos días, cuando ya es inminente el regreso de nuestro Dios. La maligna operación del egoísmo ha tomado un auge tremendo entre el pueblo de Dios. Y eso podemos entender, está precisamente también relacionado hoy entre el pueblo de Israel y también la iglesia. Y entre comillas decimos entre el pueblo de Israel, porque para nosotros nos es imposible el aceptar que el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, quede descartado, sino que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no fue, sino que es pueblo del Altísimo, y seguirá siendo pueblo del Altísimo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús, donde entonces habrá un rebaño y un pastor, compuesto por el Israel fiel y la iglesia fiel, o sea, la iglesia fiel entre los cristianos. La maligna operación del egoísmo, seguimos insistiendo, que ha tomado un auge tremendo entre el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y esto podemos entender, está relacionado hoy muy directamente con la pregunta hecha precisamente por el maestro: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Cuando estamos viendo a un nivel alto la operación satánica del egoísmo, porque ciertamente el egoísmo ha existido siempre en el corazón humano, mas en este tiempo en que la población o la explosión demográfica, la población del mundo ha crecido como nunca, este factor llamado egoísmo, al igual que otras muchas operaciones también negativas que operan en el ser humano. Pero el egoísmo ha aumentado a grado que podemos llamar esta generación la generación más egoísta. Ahora, el que esto sucede entre el mundo que no conoce ni sirve a Dios no nos extraña, más aún podemos llamarlo así, que es natural. Pero al ver hoy esta corriente diabólica arrastrando fuertemente al pueblo de Dios, está arrastrando a un gran segmento entre el pueblo llamado cristiano, que conoce y sirve al Señor. Y el que está despierto y mira esta operación satánica del egoísmo, todo lo que puede sentir es dolor. Vemos pues sin lugar a duda que en la pregunta del Señor se está refiriendo en forma directa a esta generación, a la generación presente, a la generación de los últimos días. Pues esta también, sin lugar a duda, la generación de los que habrán de estar vivos para el día de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Un texto bíblico muy pesado dice así, y lo dice muy claramente: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. El amar y el hacer justicia trabajan invariablemente mancomunados. Para hacer justicia es indispensable que haya amor, pues el que ama hace justicia, y el que hace justicia es porque ama. Y el cristiano verdadero, en quien mora permanentemente el primer amor, que es Cristo el Señor mismo, hace justicia no solamente a los que le aman, mas aún a sus mismos verdugos, así como el Maestro, nuestro Señor y Dios, nos demostró en la cruz del Calvario. El cómo hacer justicia está resumido en la porción bíblica que muchas veces hemos citado, y en esta ocasión la volvemos a traer a referencia, aquello dicho por el apóstol Pablo
en el capítulo 2, versículo 3 al 5 del libro de los Filipenses, que nos dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el pasaje bíblico donde está hecha la pregunta aludida, o sea, ¿por qué preguntó el Señor? Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. El Señor exhorta a que como hijos de Dios le demos importancia al hecho de hacer justicia, de hacer lo justo. Porque cuando el creyente está cautivo de la maligna operación del egoísmo, no le es posible hacer justicia de Dios. Podrá hacer justicia conforme a su propia medida, ciertamente, conforme nos lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12. Pero esa es falsa, esa apariencia que acarrea juicio. Hoy son multitudes de profesantes o profesantes cristianos, y entre ellos muchos ministros, los que están actuando en tal forma, o sea, una forma egoísta. Estos son a los que se refiere San Pablo, que viven teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Es un hecho que los cristianos egoístas son una gran mayoría entre nuestros medios. Esto es usado por muchos de ellos como una prueba y una confirmación de que su egoísmo no tiene nada de malo, que es correcto y aún normal. La admonición del Espíritu Santo en la Escritura, o sea, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, como las muchas otras más relacionadas con lo mismo, son para los ministros y cristianos egoístas. Estos solamente las oyen, las leen y las predican con mucha naturalidad, sin darse por entendido de su propio egoísmo. La expresión que usa el apóstol Pablo aquí en estos versículos del capítulo 2 de Filipenses: el niéguese a sí mismo, el no mirando cada uno a lo suyo propio. El ejemplo de los apóstoles y el Señor mismo para los cristianos egoístas no tiene mayor importancia. Su mayor anhelo es alcanzar el bienestar y la felicidad propia de los suyos. Sus ministros buscan honores, autoridades, beneficios, la prosperidad de su congregación o de su organización religiosa, mas aquel sentir de Cristo del Señor para negarse a sí mismos y por otros más, muy lejos está de ellos. Y esto es lo que provoca la actitud egoísta entre el pueblo de Dios. Y esta es una de las muchas operaciones negativas que operan en el cristiano para que no resida en ellos la fe verdadera y muevan precisamente al maestro a hacer esta pregunta: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Estando nosotros viviendo en este tiempo y en esta generación que podemos decir que estamos viviendo en la generación más egoísta. Entre ellas están otros factores que es importante también traerlos a referencia, como lo es la maldición de la felicidad humana. Es muy posible, aunque esto suene discordante para más de algunos, pero hablando espiritualmente, esta declaración es una innegable verdad. Lo fue en la antigüedad, en el pueblo de Israel, y lo ha sido hasta hoy también para la iglesia. Y siempre ha sido lo mismo, tanto en el pueblo de Israel como también para los cristianos en este tiempo. En este ya casi medio siglo que tenemos nosotros del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde hemos
visto un crecimiento espiritual entre diferentes partes del mundo, tanto en los países capitalistas como entre los países del tercer mundo. Se ha llevado a cabo este tipo de ministración, este tipo de enseñanzas, la ministración sobre la búsqueda de la felicidad humana, poniendo como prioritario buscar los bienes, las complacencias materiales, y dejando en segundo lugar lo que es el crecimiento y la riqueza espiritual, buscando aquello de lo cual es deleitoso a nuestro Dios y en el cual a su tiempo nos va a traer la recompensa maravillosa de estar en la presencia de nuestro Dios, aquella recompensa de la cual el apóstol Pablo y el apóstol Pedro se refiere a la iglesia, de los que guardemos nuestra fe genuina delante de nuestro Dios. Y para ello precisamente necesitamos cada uno de nosotros considerarnos cuál es nuestra postura, dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo concerniente precisamente a lo que es esto, la felicidad humana. Si la felicidad humana nos aparta y nos quita, nos roba el deseo y el anhelo no solamente de estar en Dios, sino de aceptar la voluntad de Dios, entonces la fe que nosotros reclamásemos sería una fe falsa y no una fe verdadera. La fe verdadera, vuelvo a repetirlo, está por encima de las complacencias humanas. La fe verdadera está por encima de la felicidad humana. La fe verdadera está precisamente en aceptar la voluntad del Altísimo a toda costa, en dolor, en angustia, en enfermedad, en escasez, pero a la misma vez también sabe guardar su relación con Dios en medio de la felicidad, en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, en medio del gozo, en medio de las riquezas. Sabe guardar su corazón y su integridad delante de nuestro Dios, porque el tener ciertamente no es pecado. El pecado está en que aquello que tiene lo aparte de la fe verdadera. El desear, anhelar y tener bienes materiales no es pecado, pero cuando aquello se convierte en una obsesión a grado de que tiene que sacrificar su relación con Dios, cuando tiene que sacrificar su intimidad con el Altísimo, entonces sí está mal, porque la fe entonces sería una fe solamente motivada por un corazón egoísta. La palabra de nuestro Dios es clara. La palabra de nuestro Dios es muy específica concerniente a lo que Dios anhela y desea de cada uno de aquellos en los cuales esperamos la bendición del Altísimo, en aquellos que Dios anhela y desea que lo busquen con todo su corazón, que lo busquen no solamente porque Él es capaz de darnos, que lo busquen no solamente porque Él es capaz de socorrernos, que lo busque no solamente porque Él es capaz de fortalecernos, sino primeramente buscarlo a Él por el amor profundo que Él demostró ya a nosotros en la cruz del Calvario. El guardar nuestra relación con Dios en medio de lo que fuese va a ser impulsada precisamente por la fe genuina. Si todas aquellas cosas en las cuales operan en nuestro corazón y siguen operando en la vida del cristiano y solamente es para buscar algo que le traiga beneficio propio, a un grado que va a sacrificar su relación con Dios, no es fe genuina. Dios no puede agradarse de ello. Y lamentablemente, cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, nos estamos haciendo daño. La maldición de la felicidad humana nos aparta de nuestro Dios. Vivimos en la generación más egoísta y la palabra de Dios nos dice concerniente a aquellos que anhelan y desean enriquecerse al grado de que sacrifican su relación con Dios. Nos dice así: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Mas el Espíritu Santo sigue diciendo: y no conoces que tú eres un cuitado
y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ciertamente esto es lo que el Señor dice en aquellos que se han dejado llevar por el egoísmo y por la felicidad humana. Los entretenimientos, los pasatiempos, otros los factores en los cuales nos desvían de la fe genuina. Porque ¿quién no anhela y desea ser feliz? Todos anhelamos y deseamos ser feliz. Cuando buscamos las cosas y cuando hay una obsesión de nosotros de adquirir cosas que ciertamente nos van a traer felicidad y satisfacción por un tiempo nada más. Digo que no es malo pedir y no es malo tener el deseo de tener posesiones, pero tenemos que analizarnos a nosotros mismos si cada una de estas cosas en las cuales podemos estarle pidiendo a nuestro Dios, con el sentir de que Dios nos lo dice en su palabra, que si alguna cosa demandásemos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si esto es más que solamente una expresión, no es fe verdadera, no es fe genuina. La fe que Dios se anhela, la fe que Dios quiere de cada uno de nosotros, es que aprendamos a caminar con el Señor por donde quiera que Él quiera llevarnos. Nuestro Dios, si quiere darnos en abundancia, nos va a dar en abundancia. Si el Señor nos quiere traer en escasez, Él nos va a traer en escasez. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas es fe genuina. Aceptar vivir como Dios quiere que nosotros vivamos es fe genuina. Entender los preceptos de nuestro Dios, aferrarnos a la palabra de nuestro Dios, es fe genuina. Cuando la fe genuina no está en nosotros, por lo regular nos va a traer consecuencias graves y más que todo vamos a ocasionar al Señor dolor, y que el Señor se sigue expresando en esta manera: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Creo que para este tiempo hay un gran segmento de hombres y mujeres en los cuales pueden decirle al Señor: sí, Señor, cuando tú vinieres, Señor, hallarás fe en la tierra. ¿Por qué? Porque hay un segmento, tal vez no sea muy grande, sea una pequeña manada, un remanente fiel, en el cual pueda decirle al Señor: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que nuestra fe y nuestra relación contigo es genuina. La pregunta y la declaración es esta: ¿cómo está tu fe? ¿Eres parte de los que, o el grupo de aquellos en los cuales el Señor esté preguntando, y el cual tú estés en la posición de contestarle y decirle: sí, Señor, cuando tú vinieres, hallarás fe en la tierra? Que Dios grandemente te bendiga y que el Señor aumente en ti tu fe. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.